caer la tarde y ocultarse el sol, damos paso a las últimas horas del día. Es el momento de buscar su palabra, recibir sus consejos y escuchar su voz. Buenas noches con Jesús, todos los sábados a las 7. Buenas noches con Jesús, bajo la conducción de Cecia Cisneros. Buenas noches con Jesús, aquí en Radio La Estrella del Amanecer. Buenas noches, mi estimada audiencia que están en la radio aquí, La Estrella del Amanecer. Soy Cecia Cisneros. Estamos aquí junto con mi hermano Alexander para compartir la palabra de Dios, la palabra que nos trae vida. Gracias por estar en nuestra audiencia. Aquí estamos. Queremos que la intención de una bendición para todos nuestros radioyentes se cumpla. Queremos ser bendecidos nosotros también con la palabra de Dios, presentando a Jesucristo como la única esperanza. El tema que traemos ahora en esta noche es muy vivificante porque nos trae una esperanza. Vamos a hablar del primer mártir que murió en la historia, como ustedes saben, fue Abel. Se encuentra en Génesis capítulo 4 en adelante, donde se cuenta toda la historia de la creación. Eso es interesante, hablar de los mártires. Hoy en día son temas muy especiales porque ahí se ejercita la fe nuestra, cuando uno conoce todo la trayectoria de estos mártires. Ahora, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo ve usted en la historia cuando nacen esos niños? Con respecto a la madre, ¿no? Hablando de las madres. Bueno, Adán y Eva pecaron, ¿verdad? En el Edén. Salieron, tuvieron sus primeros dos hijos, Caín y Abel. Caín fue el primer hijo, Abel fue el segundo. Cuando estos hijos tenían que ofrecer un sacrificio delante del Padre. Ajá. Pero y en el caso del hogar, vamos a ver cómo sería el hogar de Adán y Eva. El hogar de Adán y Eva, yo pienso de que ellos ya habían recibido la instrucción de parte de nuestro Dios. La instrucción del sacrificio. Del sacrificio, que nuestro Señor Jesucristo iba a venir como un cordero a dar la vida por cada uno de nosotros, porque había llegado el pecado y el pecado tenía que ser eliminado viniendo el corderito de nuestro Señor Jesucristo. Okay, ya ellos tenían instrucciones acerca de cómo presentar sacrificios delante de Dios. Así es. El valor del cordero que se sacrificaba, que era el símbolo de uno que iba a venir. Ahora, eso lo tenían ellos antes de tener sus hijos. Desde el momento que pecaron. Ajá. Primero dice de que a esta pareja se le dio la promesa. Amén. De que iba a venir nuestro Señor Jesucristo como un cordero para que el pecado de ellos fuera perdonado. Y cuando Adán y Eva tienen a estos hijos que les nacieron en el hogar, ellos esperaban que de Caín viniera la descendencia de donde iba a venir el cordero. Ajá, era el primogénito. Era claro. el primogénito. ¿Y qué discernieron ellos en Caín y Abel cuando ellos fueron creciendo? Porque crecieron jóvenes, pero detrás de todo esto siempre hubo un enemigo. Para mí, el enemigo se escondió en Caín, porque Caín fue el que, usted sabe, de que mató a Abel. Ellos fueron a presentarse, cada uno con su ofrenda. Jehová ya había pedido un cordero que tenía que ser presentado. Caín presentó los frutos, porque él era un labrador de la tierra, y Abel
presentó un cordero. Dice que trajo el cordero más gordo para el altar, para poder ser ofrecido. Sí, a mí me llama la atención que fíjese que dice en la Biblia dice que él presentó el primogénito, un primogénito de sus ovejas. O sea, lo mejor, o sea, él buscó, dentro de lo mejor que él encontró, él buscó un primogénito, que es muy simbólico, lo del primogénito, porque eso simbolizaba más a Cristo, y el primogénito, hijo de Dios. Abel tenía fe. Abel aceptaba el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que sabía de que por medio del corderito estaba representado. O sea, era un asunto de obediencia entonces. De obediencia y de fe. En cambio, Caín hizo a su manera, como él quería presentar la ofrenda, como a él le pareció mejor, esa fue la ofrenda que llegó a presentar ante Dios. No era lo que Dios quería. No era lo que Dios quería, y no era porque él no lo sabía. Él lo sabía, qué tipo de ofrenda estaba pidiendo nuestro Padre, pero él llevó lo que él tenía, ¿verdad? O sea, había como un espíritu rebelde ya dentro de él, ¿no? Él tenía mucha rebeldía, porque cuando él vio que la ofrenda de él no había sido aceptada y que la ofrenda de Abel había sido aceptada, dice que él se ensañó contra su hermano, lo llamó para el campo y luego lo mató. Wow, esa fue una cosa. Dicen que la sangre de Abel clamó desde la tierra. O sea, la sangre de Abel fue como un grito pidiendo justicia, no contra su hermano, porque eso no era el carácter de Abel. Él no pedía justicia contra su hermano, me imagino. Él pidió justicia contra el pecado, contra el maligno que había guiado todo esto, el que había procurado toda esa caída y todo ese problema. La sangre de Abel clamó por justicia desde la tierra. Así es. Esa es una enseñanza muy grande para cada uno de nosotros, de estos dos sacrificios que fueron presentados ante el altar. Muchas veces nosotros como cristianos también podemos querer actuar de la misma forma como actuó Caín, haciendo la palabra de Dios como a nosotros nos conviene. O sea, nosotros tenemos que aceptar la palabra de Dios tal como es, someternos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo como está escrita. No la voy a tratar yo de hacer a mi manera o quererme beneficiar de la palabra de Dios para pecar, ¿verdad? Claro. Porque muchas veces la Biblia para eso puede ser utilizada, también para hacer el daño, para matar licencia. a nuestro prójimo. Una ¿verdad? licencia, como una licencia para Como hacer una lo que no es. Bueno, y ahora, una pregunta que surge de todo esto. ¿Usted cree que Caín, cuando él veía a Abel presentar su sacrificio, ¿qué pensaba Caín? ¿Qué discernía Caín? Porque ya Caín tenía el espíritu de un enemigo. El espíritu de Satanás se apoderó de Caín, porque él era el dueño. Ahora él era el dueño, el enemigo. Satanás era el dueño, porque se le cedieron todos los derechos en la tierra al obedecerlo a él y comer el fruto prohibido. Fueron echados del jardín, y eso fue una prueba. Echados del jardín porque ya no tenían derecho al jardín. Ahora, en el comportamiento de Abel, Caín discernía el carácter de Cristo. Y eso le daba un celo muy grande a él, porque él no podía conseguir eso. Él no podía conseguir ese carácter. Y él discernía al Salvador, al carácter del Salvador en Abel. Y ahí decide, me da la impresión de que ahí es donde Satanás decide quitarle la vida como se la quería quitársela a Cristo al final. Por la rebeldía que tenía Caín en su corazón, fue que le cortó la vida a su hermano. Porque en su hermano él vio obra buena. Y dice también de que cuando en nosotros surjan obras buenas,
también Satanás está enojado con nosotros. Él nos quiere cortar cada día. Él cada día pide nuestra alma, nuestra vida. Pero la vida nos la da nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y las obras buenas que nosotros podemos hacer no es de nosotros, es de parte de nuestro Dios, que Él nos utiliza a cada uno de nosotros para poderle servir, para poderle ser fiel a Él, para poder traer la palabra a nuestra audiencia que nos está escuchando. Si hay personas que están enfermas, que están desanimadas, que están con problemas, debemos de entender de que podemos acudir a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la que nos está llamando cada día al arrepentimiento de pecado. Entonces cuando el enemigo nos ve a nosotros orando, cuando nos ve predicando la palabra o leyendo la Biblia, él discierne ahí que nosotros no le pertenecemos. Nosotros no somos de él y no estamos dispuestos a cederle a él ningún derecho en nuestras vidas, por la gracia de Dios, que es el que nos sustenta, el que nos mantiene. Él siempre se está ensañando y Él está siempre buscando 1000 maneras para ver cómo nos va a hacer caer a cada uno de nosotros en el pecado. Destruirnos. Siempre que Él ve un siervo fiel, siempre Él trata de hacerle un daño. Está también la historia de Job. El enemigo pensó que Job le servía a Dios por lo que él tenía. Pero Job sirvió a Dios porque él lo amaba. Amén. No por lo que él le había dado. Él se sentía bendecido. Gloria a Dios porque estaba bendecido, porque lo había colmado de bienes, le había dado todo. Pero Job lo que tenía era a Dios en su corazón. Amén, amén. Sí, esa es la historia y la realidad de la historia. Entonces vamos a una pausa musical en este momento. Vamos a oír a Jesús Eduardo en una canción muy especial. Pónganle cuidado. Cara a cara, frente a frente, se libró la batalla, donde ángeles valientes lucharon hasta la muerte, venciendo al que ha vencido, el que siempre ha sido Jesucristo. Fue en la cruel batalla donde murió su hijo, su sangre derramada le dio vida por los siglos. Su sangre fue su gloria y su muerte la victoria. Por los siglos. Ángeles caídos les espera en su juicio, dolor y eterno castigo, por quien los ha vencido, y a la vez sin su nido, traidor del que siempre ha sido, fuego eterno por los siglos. Y a los vencedores
Jesucristo. Jesucristo. Las actividades diarias han finalizado. Es hora de regresar a casa. Aquí escucharás un mensaje que llenará tu corazón de esperanza junto a Cecia Cisneros en el programa Buenas noches con Jesús. Buenas noches con Jesús. Los sábados a partir de las 7 de la noche. Aquí en Radio La Estrella del Amanecer. Presentando a Cristo como la única esperanza. Continuamos con nuestro tema, el primer mártir de la creación. Estamos saludando a Jimmy Cruz, porque nos está escuchando, Nancy Sousa, Gabriel Smith, todos los que nos están escuchando. Y Gaviota también nos está escuchando. Con Gaviota también, Levi, todos los que nos están escuchando, un saludo muy especial para ustedes. Estamos aquí para aprender de la palabra de Dios y para que la palabra sea quien llene el vacío que nosotros tenemos, que solamente lo puede llenar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Continuando con esta parte, siento, ¿qué tal unas palabras de oración? Vamos a orar. Invito a la audiencia a que oremos. Amante Padre que moras en las alturas de los cielos y en cada corazón de cada hijo que te ama. Padre, hemos venido ante tu altar porque queremos estudiar tu palabra, queremos aprender de ti y que el poder de tu Santo Espíritu sea quien nos dirija en estos momentos, Padre. Queremos pedirte una bendición por cada uno de los oyentes. Tú sabes que tenemos hambre y sed de tu palabra. Queremos que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe y que tu palabra, Padre eterno, pueda salvar a la humanidad, Padre. Guíanos y sálvanos en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Doctora, sería bueno el comentar el capítulo 11 de Hebreos, capítulo 4, versículo 4 del capítulo 11 de Hebreos, que dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. ¿Cómo enfoca usted este versículo en el hall de la fama de la fe de todos estos en el capítulo 11 de Hebreos? Abel verdaderamente tenía una fe y él estaba enfocado en la salvación. Él tenía una esperanza porque él obedeció. Por la misma fe que él tenía fue que él llevó el cordero que estaba representando a nuestro Señor Jesucristo. Así es. Ese cordero fue la evidencia de su fe. Ahora, el hecho de que Abel no haya llevado el cordero, pero yo veo algo más ahí. Me parece que aún lo que él ofreció, sus granos los granos de Caín y sus verduras, o lo que él haya llevado, el problema era que no había fe. Aún en lo que él llevara no tenía esa fe, porque él ya estaba con el espíritu de un enemigo encima de él. Y cuando él discernía, él veía a Abel con esa fe y esa confianza, esa seguridad con que él le ofrecía los sacrificios que Dios había pedido. Eso fue lo que encendió su ira. Él tenía una represalia,
Porque cuando nosotros tenemos ira en el corazón, no vamos a oír la voz de Dios, vamos a oír la voz del enemigo. Y este hombre escuchó la voz del enemigo, porque él llevó a presentar su ofrenda como a él le pareció, y no como verdaderamente Dios la estaba pidiendo. Dios estaba pidiendo un cordero. Y él no fue capaz de llevar ese cordero. No porque no habían corderos, porque corderos habían, Claro. para escoger. Pero él no quiso aceptar ese sacrificio, él hizo a su manera. Y muchas veces nosotros, de la misma manera, podemos querer hacer sacrificios delante de Dios, que Dios no nos va a dar ningún premio, ¿verdad? No van a ser aceptos delante de Él. Muchas veces podemos orar, traemos una oración, la podemos traer con rencor. Como esta oración que va a ser presentada ante el altar, y si estamos con nuestros corazones llenos de rencor, de odio y de enojo, ¿cómo va a ser acepta? Y nosotros muchas veces decimos, pero es que Dios no me escucha a mí. No nos escucha porque hay algo dentro de nosotros mismos, que nosotros mismos no hemos oído la voz de Dios, no hemos obedecido a Él, sino que estamos haciendo como que se cumplan nuestros caprichos, que se haga así de esta manera porque así lo quiero yo, que se satisfagan nuestro gusto y no someternos a lo que dice la palabra de Dios. Sí, porque no se podía cambiar el sacrificio del cordero. Y ahí interviene algo que es muy importante, porque Caín era el primogénito. Él se supone que llevaba el sacerdocio como hijo mayor. Pero él parece que perdió esa perspectiva. Porque Abel dijo, yo voy a hacer lo que dice Dios. Y Caín inmediatamente captó que Abel sencillamente tenía un camino diferente al de él. Él vio que Abel no iba a estar con él en la rebelión que él tenía contra Dios, sea por lo que sea. Ahí había una rebelión contra Dios que guardaba, quizás porque lo sacaron del Edén, quizás por lo que él consideraba injusto, pero que no era él, había un enemigo que lo estaba llevando y lo estaba guiando en su rebelión. Y al ver la obediencia, porque es un asunto de obediencia y de confianza, dicen que esos son los dos requisitos que todavía siguen vigentes hoy en día. Así es. Lo que tenemos que hacer nosotros es pedir a Dios que nos dé la fe que tenía Abel. Amén. Este mártir, ese ejemplo tan grande, es el que nosotros tenemos que tener y seguir adelante, clamando por el pueblo de Dios para que la gente se salve, para que acepten el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que nos va a poder salvar. Predicar en la radio, predicar en la calle, predicar donde quiera, que solo la sangre de Cristo tiene poder. Predicando a Cristo como la única esperanza. El pueblo está sediento de la palabra de Dios. El problema que tenemos ahora nosotros es que decimos que no tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo administrar el tiempo. Pero tiempo hay para estudiar la palabra de Dios. Yo vengo a hacer una invitación en esta noche, que tratemos de hacer el mejor tiempo para estar a solas con Dios, para estudiar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos habla. Y cuando nosotros vamos en oración, nosotros hablamos con Él. Amén, amén. Hermana, usted relacionó al principio algo muy importante que me llamó la atención cuando usted relacionó la vida de Job, un hombre de fe, con la vida de Abel. ¿Cómo fue esto? Estoy relacionando ese tema porque Job fue un hombre que dependía de Dios. Ajá. Él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, que no traía nada, no le puso amor a todas las bendiciones. Él puso su confianza en Dios. Y cuando vio el enemigo que este hombre tenía una fidelidad tan grande a Dios, el enemigo lo acusó
porque él estaba rodeado de todos los bienes que Dios le había proveído, que por eso era que adoraba a Dios. Pero Job no adoraba a Dios por todo lo que él le había dado, lo adoraba porque ese era su único salvador que él tenía. O sea, no habían ataduras con el mundo. No habían ataduras. Eso es lo que quiere nuestro Dios, que nosotros entendamos que dependemos de Él y no vamos a estar angustiados que si tenemos o que no tenemos. Nosotros delante de Dios tenemos el mismo valor, tengamos o no tengamos nada en esta tierra. Ahora, otro hombre de fe, Noé. O sea, ahí está la fe de los grandes hombres de esa época, de los que la Biblia menciona como hombres de fe. ¿Cómo ve usted la vida de Noé? Especialmente en los momentos más críticos, cuando él tuvo que ya terminar esa arca, después de tantos años llamando a ese pueblo. Él siempre estuvo haciendo el llamado de que iba a llover, que venía un diluvio, y que él quería que la humanidad se convirtiera de sus pecados, de todos sus errores que ellos estaban cometiendo, pero ellos no escucharon la voz de Noé en ningún momento, porque no quisieron obedecer. Ellos mismos, cuando ya vieron que venía el diluvio, hasta entonces empezaron a creer. Sí, porque ahora fíjate que no había fe. Fíjate una relación que hay entre el sacrificio de Abel. Ok, ahí está un acto. Dios les pedía únicamente que se montaran en el arca. Había que subirse al arca. Ese acto era el símbolo de una entrega, de un arrepentimiento, de reconocer a un Dios, de conocer el mensaje de Noé. Y sin embargo, algo tan sencillo, nadie quiso. ¿Cómo se compara eso con esta época? Ahora la época de nosotros es que nosotros tenemos que entrar a la iglesia, porque la iglesia sirve como un arca para protegernos de todas las tentaciones de esta tierra. En la iglesia nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a nutrir, porque dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces la palabra es la que nos va a guiar hacia la vida eterna. Entonces el arca es como es la iglesia de la iglesia. Es la iglesia. Y es como el sacrificio de Abel también. Entonces, y es como la fe de Job, su confianza plena en el plan de Dios para con él. En el plan de Dios siempre ha estado salvar a este mundo, como dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Amén. O sea, la voz de Dios siempre nos está llamando a cada momento, de diferentes maneras, pero Dios es nuestro creador. Dios quiere que nosotros regresemos al Edén celestial. Él a cada momento nos está llamando. Ven para acá. ¿Por qué? Porque Él nos ama, Él quiere estar con nosotros. Nosotros somos los que nos apartamos de Dios, pero Él siempre está allí, su voz llamando. Si hoy oyerais su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No nos cerremos de que no queremos. Tenemos que amar a nuestro Dios, porque nuestro Dios, Él nos da la vida, Él nos da todo, y quiere darnos también la vida eterna, que eso es lo más importante. Así es. Ahora, tomando un ejemplo del Nuevo Testamento, es importante que entremos en el Nuevo Testamento. Ahora ya hemos pasado por Job, ya mencionamos el sacrificio de Abel, ya hablamos de Noé. Ahora, en el Nuevo Testamento hay un personaje que todos lo conocemos. Es un personaje que hasta nos alegra el corazón oír lo que pasó, relatarlo, Zaqueo. Fíjese, a mí me parece que él era diferente a todos aquellos publicanos de su época, porque había muchos publicanos, esa era una profesión, como todas las profesiones. Y en Jericó precisamente vivían la mayoría de los publicanos, una ciudad de gente rica, importante. Y un día Jesús pasó por ahí y encontró al hombre que en realidad Dios estaba siempre buscando. Dios sabía que él estaba ahí.
Ahora, ¿qué movió a Zaqueo a montarse en ese árbol? Él quería conocer a Jesús. La fe. Amén. Ahora también nosotros debemos de tener la fe de querer conocer a Jesús. Y una fe sencilla, mira, una fe tan bonita que yo me monto en el árbol, si no lo puedo ver, porque no me dejan verlo, yo lo voy a ver desde el árbol. Y Jesús le dijo, Zaqueo, bájate de allí, que a tu casa voy a ir. Y llegó la salvación a la casa de Zaqueo. Amén, amén. Ahora, yo no dudo, fíjate, el amor de Dios es tan grande que Dios puso en el corazón de Zaqueo montarse en ese árbol, justamente por donde iba a pasar Jesucristo. Todo fue guiado por Dios en todos sus detalles, porque Jesucristo no llegó de casualidad bajo el árbol y volteó para arriba. ¡Oh, qué sorpresa! No. Él sabía perfectamente quién estaba en el árbol y cómo relacionarse con él. Todo está planeado ante los planes de Dios. Amén. Él siempre nos está llamando a cada uno de nosotros a un arrepentimiento genuino, que le busquemos con todo el corazón, que invoquemos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque nuestro Salvador está delante del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Amén. Él está en el santuario para interceder por nuestros pecados, para que nosotros lo pongamos a Él en primer lugar. Amén. Así. Entonces nosotros debemos ejercer. Ahora, pasando del Nuevo Testamento a nosotros, los que vivimos los últimos tiempos de la historia. Nosotros que nuestros corazones a veces, como dice el apóstol, que estamos cargados de, nuestros corazones cargados de tantas cosas, de glotonería, de una cantidad de acontecimientos, de situaciones que nos encierran a veces. Aún al cristiano lo encierran esas situaciones y esos acontecimientos. Lo ligan con el mundo. Ahí están los deportes. Por ahí vienen las elecciones de esta nación dentro de poco. Las pasiones. Se empiezan yo quiero este presidente, o yo quiero el otro, o me gusta el otro. Las pasiones. Los deportes. La Navidad. Todas estas cosas envuelven. ¿Cómo podemos hacer nosotros para mantenernos en las manos de Dios? Siempre, ¿cómo podemos dentro de todo se podría llamar desorden social que vivimos, mantenernos? Cuando nosotros reconocemos que nuestro Señor Jesucristo nos ha puesto en este mundo con un propósito, y el propósito es de que nosotros llevemos las buenas nuevas de salvación. Amén. El privilegio que quisieron tener los ángeles se nos dio dado a nosotros, para que nosotros traigamos a nuestro hermano, para que venga a los pies de Cristo, para que haya conversión, para que haya una esperanza de que nuestro Dios nos quiere salvar a todos por igual. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta noche debemos de dar gracias a Dios porque estamos vivos, porque Dios nos está dando una oportunidad para buscarle a Él, y ese es el mejor privilegio que nosotros podemos tener en esta noche. Amén, amén. Damos gracias a la audiencia de nuestra emisora, gracias a la amada audiencia de la Estrella del Amanecer. Son las 7:31 de la noche en este momento, en la costa del Atlántico de los Estados Unidos. Doctora, ¿usted tiene algunos saludos? Vamos a saludar aquí a Omar, Emilio Villagrán, Sandoval, Elí, a todos los que nos están escuchando. Muchas bendiciones. Estudiemos la palabra de Dios, y ahora viene una pausa musical. ¿Cuántas veces he venido arrepentido, buscando tu perdón, y te he pedido que me hagas limpio, que purifiques
mi corazón del orgullo que carcome lentamente el alma, de la desobediencia que no me deja nada. Cuántas veces he caído de nueva cuenta en el mismo error, mas tú fiel a tu palabra vuelves y me levantas y me llenas de fuerza y de esperanza con tu amor. Señor, mi Dios, escúchame, obra en mí un trasplante. Cuántas veces he venido ante tu presencia pidiéndote perdón y te he pedido con tanta clemencia que purifiques mi corazón de la envidia, del egoísmo hacia el hermano, del murmurar de otros y del engaño, del rencor. Obra en mí un trasplante, ponme un corazón de carne y quítame este corazón de piedra. Corazón de piedra y os pondré un corazón de carne, dice el Señor. Y ese fue Jesús Eduardo, ese intérprete maravilloso que nos acaba de regalar esa alabanza, un trasplante de corazón. Eso es lo que necesitamos, que Jesucristo quite este corazón de piedra y ponga un corazón de carne. Cuando tengamos el corazón de carne, vamos a sentir más la necesidad de estar en los brazos de nuestro Salvador. Amén, amén. Yo la veo a usted muy inspirada esta tarde, hermana. Mire, una pregunta que le iba a hacer, porque aquí cabe una pregunta muy importante. Ahora yo le pregunto a título personal, ¿cómo hago yo? O sea, en esta hora de la historia, nosotros los que vivimos en estos tiempos,
Y en este tumulto, en esta sociedad que es un tumulto de emociones y sentimientos y propagandas y promociones. Y mire lo que viene por delante, estos meses que vienen por delante son así. ¿Cómo hago yo para consagrar mi vida a Dios? Yo quiero que usted me dé unas palabras que me ayuden, que me orienten a consagrar mi vida a Dios. ¿Cómo poner mi consagración más aguda, más al punto? En primer lugar, la fe. Y la fe viene de Dios, porque es un don. Amén. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. No importa la forma de este mundo como esté de corrompido, nosotros solo tenemos que ver a nuestro Señor Jesucristo y orar por la humanidad para que venga la salvación, para que el entendimiento sea abierto, porque dice la palabra que el enemigo ha cerrado los entendimientos para que no veamos la gloria de Dios. Eso es lo que ha hecho el enemigo en esta tierra, porque él no quiere que nadie se salve. Él quiere que lo acompañemos a la perdición. Hablando de la fe, gracias por ese versículo, es exactamente lo que uno quiere oír. Yo necesitaba eso. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Me gusta un versículo que está en el capítulo 5 de Primera de Juan. Capítulo 5 y versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. Porque por la fe Abraham hizo el sacrificio, ¿verdad? Y fue agradable a Dios. Amén. Salir de la tierra de donde Él lo llamó, ¿verdad? Sí, él siempre hacía su sacrificio, es verdad. Bueno, que esa misma fe de Abel, esa misma fe de Job, esa fe de Noé, esa fe de Abraham, sea nuestra fe en estos tiempos finales, en estos tiempos que vivimos. La fe de Zaqueo, me gusta la fe de Zaqueo. Un hombre dispuesto a encontrarse con Dios con todo su corazón. Y ahí estaba Dios buscándola, porque Dios percibía esa fe. Y cuando miró hacia arriba, ya sabía que Él estaba ahí. Ven, que aquí vengo a visitarte. Por eso es que es tan hermoso cuando Jesucristo dice en la casa de Zaqueo, la salvación hoy ha venido a esta casa. Eso mismo nos está diciendo esta noche nuestro Señor Jesucristo. Ha llegado la salvación a cada uno de nuestros hogares. La salvación es la mejor oportunidad para que acudamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único socorro, porque Él es el único que nos va a poder salvar y nos está llamando. Hoy es el día de la salvación, hoy es el día que nosotros tenemos que aprovechar. ¿Por qué vamos a estar queriendo acariciar pecados? Si el pecado lo único que hace es darnos la muerte, y no para dar la muerte eterna. Nosotros tenemos que acudir a los brazos de Jesús. Esta noche también nos está escuchando Xioma Isaías. Bendiciones y a seguir estudiando la palabra de Dios. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias por esa lectura. Gracias, amada audiencia. Ha llegado el momento de despedirnos, hermana. Nos vamos a despedir con una oración. Yo quiero preguntar, ¿cuántos han disfrutado la palabra de Dios? Pida, mis hermanos, la palabra de Dios es la que nos va a sostener en alerta para que nos preparemos para recibir a nuestro Señor Jesucristo en las nubes.
debemos de tener una fe tan grande, que debemos de sostenerla tan fuerte, pensando solo en nuestro Creador, solo pensando en nuestro Redentor. Él es el que va a resolver nuestros problemas, Él es el que va a sanar nuestras enfermedades, Él es el que nos va a guiar en esta tierra a la nueva Canaán celestial. Vamos a despedirnos en una oración. Amante Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Padre, por estudiar tu palabra, por estudiar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y también por el mártir, por Abel, Padre Santo. Tú sabes la fe que él tuvo y que por las buenas obras que él hizo en tu presencia, Padre, todo eso le ocasionó la muerte, Padre, pero sabemos que lo vamos a ver en el reino de los cielos, Padre. Ayúdanos a confiar en ti, aumentanos la fe. Queremos obedecerte, queremos someternos a tu palabra, pero tú sabes que por nosotros mismos no vamos a poder ganar ninguna batalla. Solamente con el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a poder seguir adelante. Bendícenos y que esta noche sea de mucha bendición. En el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Las actividades diarias han finalizado. Es hora de regresar a casa. Aquí escucharás un mensaje que llenará tu corazón de esperanza, junto a Cecia Cisneros, en el programa Buenas noches con Jesús. Buenas noches con Jesús. Los sábados a partir de las 7 de la noche, aquí en Radio La Estrella del Amanecer, presentando a Cristo como la única esperanza. Brillamos con la música. Abre la ventana y ya verás, aunque adentro esté lloviendo, allá afuera un sol saliendo. Resplandecemos con cada mensaje. ¿Te has preguntado muchas veces, Dios mío, qué hago con mi vida? Un día Él me encontró así, incapaz de ver la luz. He visto la cruz vacía, y esa cruz vacía me dice de algo maravilloso. Él resucitó y está vivo, y está conmigo, y no tengo que tener miedo ni del pasado, ni del presente, ni del futuro. Somos la Estrella del Amanecer Radio, predicando a Cristo como la única esperanza.